Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, ¿pueden acercarse, por favor? Sí, pueden ahora sí acercarse. De lo que vamos a tratar hoy es sobre la primera parte del tejido nervioso. ¿Sí? Y en esta primera parte nos vamos a acercar a lo que son los elementos que conforman nuestro sistema nervioso. Y básicamente, cuando hablamos de él, nos referimos ¿a qué? Si yo les pregunto sobre el sistema nervioso, inmediatamente ustedes en qué piensan. Neuronas, ¿verdad? Y tal como les decía la semana pasada, dejamos de lado a las pobres neuronas, que son también muy importantes. Pero claro, pensamos en neuronas porque son las células que van a transmitir el impulso nervioso. Y ahí radica su importancia. Y por eso es que nos acordamos tanto de estas células. Pero las glías o neuronas también son importantes porque van a cumplir funciones fundamentales en lo que se refiere a protección de la célula nerviosa neurona, ¿no? Nutrición, van a cumplir funciones reparativas, van a cumplir funciones también de nutrición y formación de alguna sustancia conocida como vaina de mielina, tan importante porque transforma las células en rápidas o lentas. ¿Sí? La importancia de la vaina de mielina, tanto el sistema nervioso central como periférico, es que va a rodear los cilindros ejes o axones de la célula nerviosa para poder darle mayor velocidad a la transmisión de impulso nervioso. Y es una de las características. Muy bien. Si bien es cierto, estudiar el sistema nervioso es complicado, pero la forma en la cual está organizado es bastante sencilla. Tiene una organización muy sencilla. Y esta organización básicamente nos dice de que está organizado en un sistema nervioso perteneciente a nuestro eje central, es decir, que va a estar contenido en la cavidad craneal y en la cavidad medular o vertebral. Y estamos hablando nosotros de ¿qué estructuras? El encéfalo y la médula espinal, ¿verdad? El encéfalo ya sabemos nosotros que consta de cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y la continuación de este tronco encefálico que es la médula espinal. Esas estructuras están en nuestro eje central y por eso es el sistema nervioso central, donde se van a dar incluso las funciones superiores y todo. Lo que está alrededor de la parte central, ¿qué sería? Lo periférico, ¿verdad? Todo lo que no está en el mismo centro es periférico. Muy bien. En ese sentido, entonces, a nivel de cavidad craneal, tenemos nosotros los famosos pares craneales. ¿Cuántos pares son? 12. 12 pares craneales. ¿Cuántos nervios craneales tenemos? 14. ¿Cuántos nervios craneales tenemos? 14. 24, ¿verdad? Si decimos que son 12 pares, 12 por 2, 24 nervios craneales. Sí, eso es una forma que pueden venir en el examen, ¿no? ¿Sí? A veces dice, ¿cuántos nervios craneales tenemos? 12. 12. Y el otro lado son 24 nervios craneales, son 12 pares de nervios craneales. Y así los estudiamos. Por eso siempre insistiré, nombre y apellido completo de las cosas. ¿Correcto? Ya ustedes tienen, estoy seguro, su propia mnemotecnia para acordarse de los 12 pares, ¿verdad? Acá cada uno tiene, algunos lo dicen cantando, otros con alguna frase, cada uno ya en su tiempo ha utilizado cosas distintas. Ahora, de los 31 pares vertebrales, ¿cómo se llaman? No se asusten, no tienen nombre propio, ¿verdad? Afortunadamente solamente están divididos en segmentos: segmento cervical, segmento torácico dorsal, segmento lumbar, sacro, coxígeno, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles forman plexos? ¿O cómo se llamarían los plexos? ¿Plexo? ¿Plexo? Ajá, los agarré. La parte torácica no tiene plexo. Sí, actualmente no tiene plexo. Muy bien, el resto sí, ¿no? Muy bien, entonces, esa es la manera en que está organizada. Ahora, estos nervios, muchos de ellos son sensitivos, otros son motores, y también tienen la integración de ambos a través de ganglios, haciendo los nervios mixtos, ¿correcto? Así, por ejemplo, a nivel de lo que es la parte craneal, tenemos nosotros órganos sensitivos, como por ejemplo la visión, ¿sí? El gusto, el olfato, el oído, ¿no? Y a nivel periférico ya tenemos nosotros la parte sensitiva táctil, que hemos revisado también en algunas terminaciones nerviosas la unidad pasada, ¿correcto? Muy bien.
Y en la parte nerviosa que corresponde al sistema nervioso periférico medular, va a estar también conformado por raíces dorsales, ¿sí?, o sensitivas, raíces ventrales o motoras que se van a unir en un ganglio, y ese ganglio lógicamente reúne la información sensitiva y motora, convirtiéndolo en los nervios espinales, que son de naturaleza mixta. Y así, por eso les digo, la organización es bastante sencilla. Ya cuando estudiamos sistema nervioso con todos sus fases ascendentes, descendentes, estoy seguro que ahí les va a llamar mucho la atención. Pero ese es asunto de otro curso, yo no me meto. Y eso es lo que tenemos. En la parte central, en el eje central, sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. El resto, sistema nervioso periférico, con los 12 pares craneales y 31 pares de nervios vertebrales o espinales, ¿no? Cualquiera de ellos es. Células del sistema nervioso, hemos hablado nosotros de las neuronas y las neuroglias. Las neuronas van a tener su propia característica, lógicamente, y las neuroglias se van a organizar en aquellas que pertenecen a nuestro sistema nervioso central y las que pertenecen a nuestro sistema nervioso periférico. Habrán algunas células que comparten algunas funciones, como por ejemplo las células oligodendrocíticas del sistema nervioso central y las células de Schwann, sistema nervioso periférico. ¿Qué es lo que van a producir ellas? La famosa vaina de mielina. Por eso es importante, ¿correcto? Existe también, ¿se acuerdan ustedes que mencionábamos en la parte muscular la famosa célula satélite? Aquí también hay células satélites, ¿no?, que tienen que ver mucho con lo que es la regeneración celular, aunque ustedes saben que al momento, en la actualidad ya hay varias teorías que cuestionan esto, ¿no? En los libros usualmente se menciona de que las neuronas no se reproducen posterior ya a determinada edad, que tenemos un pool de células nerviosas y que con eso ya nosotros morimos, y por eso debemos tratarlas con mucho cariño, porque no se van a regenerar. Sin embargo, actualmente hay muchas teorías que hablan de un aumento de la plasticidad neuronal. Los invito a leer eso a ustedes, lógicamente, pero para motivos de examen, lógicamente nos quedamos lo que está descrito a nivel de libros, ¿correcto? Y otras células que tienen que ver con producción, por ejemplo, las células ependimarias, ¿con la producción de qué? ¿Qué producen las células ependimarias? Líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Líquido. Tienen que ser unidad de todo lo que están estudiando, jóvenes, ¿eh? Unidad. Por eso se trata este gran curso de estructura y función. Anatomía, histología, embriología, obviamente fisiología. De todo eso tenemos que hacer unidad. Muy bien, células ependimarias van a producir líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema nervioso central, principalmente, y que va a estar básicamente con una función mecánica de protección. También tiene una función química de protección, lógicamente, de barrera, ¿no? Pero por lo que más estudiamos el líquido cefalorraquídeo es básicamente por la función mecánica. Este líquido tiene que circular por todo nuestro sistema nervioso central, a través de algunos acueductos, algunas cisternas que vamos a tener. Sin embargo, el hecho de que pueda obstruirse cualquiera de estas vías por las cuales circula el líquido cefalorraquídeo puede originar el aumento de este líquido en la cavidad craneal y en la cavidad medular. Eso lógicamente aumenta la presión dentro del cráneo, por eso se llama presión intracraneal, y eso puede generar sintomatología variada, desde dolores de cabeza, problemas visuales, mareo, náuseas, vómitos, hasta la muerte. Por eso es de sumo cuidado. Esta es una de las imágenes más características de lo que es una neurona. Fundamentalmente va a estar formado por el cuerpo o soma, que es la parte más grande y más visible. Va a estar formado por este cilindro eje o axón y por algunas ramificaciones o prolongaciones llamadas dendritas. De una manera organizada, nosotros tenemos que la neurona está formado entonces por un cuerpo o soma en el cual vamos a encontrar el núcleo, el nucleolo, retículo endoplasmático rugoso y la presencia de corpúsculos de Nissen y las prolongaciones. Estas prolongaciones pueden ser de dos tipos, el axón o cilindro eje y las dendritas. Hay que tener en cuenta que el impulso nervioso siempre se va a trasladar de la siguiente manera. Va a ingresar a la célula a través de las dendritas, va a llegar al cuerpo o soma y de ahí se va a transferir a través del
axón. Ahora, en detalle, el axón también puede tener algunas terminaciones o prolongaciones. Esas prolongaciones reciben el nombre de telodendro. Ahora, esta formación de las prolongaciones va a darle cierta característica a las células nerviosas. Con ellas vamos a poder nosotros decirte que son células unipolares, multipolares o pseudounipolares, ¿no? Aquellas que tienen mayor predominancia de formaciones dendríticas o el axón hacia uno y a otro lado, ¿no? Es básicamente estructural. Y esto es, miren lo que tenemos, neuronas. Entonces el cuerpo soma, la parte más visible, lo que yo les mencionaba, las prolongaciones que son de dos tipos, dendritas y axón. Nuevamente, cuerpo soma, el axón y las dendritas. Nuevamente, cuerpo soma y las prolongaciones que son las dendritas y el axón fundamental. Esto es un corte histológico también, en la cual podemos apreciar nosotros lo más notorio de una célula nerviosa, el cuerpo soma. Miren ustedes, el citoplasma está con los corpúsculos de Nissen teñido. Acá tenemos el núcleo, que es un poquito más claro, ¿sí? Ustedes pueden diferenciar ahí. El núcleo es más clarito que todo el resto de estructura, y al centro un núcleo bastante pintado, bastante teñido, muy intenso, que se conoce como hipercromático. Muy intenso. Y esta es la característica del cuerpo soma. Aquí vemos la prolongación del cilindro eje o axón. Las dendritas, por aquí de repente se insinúa una dendrita, pero no son muy notorias, ¿verdad? Pero sí el cuerpo y el cilindro eje y axón. Y alrededor tenemos las famosas neuronas, ¿no? Hay unas características, puertas neuronales, también vemos acá, somas o cuerpos. Acá vemos el núcleo, no se ve el nucleolo. Es por la altura del corte, ¿no? Siempre acuérdense ustedes que en histología, anatomía, patología, tenemos que pensar en tres dimensiones, no solamente en una. Nuevamente, cuerpo soma, corpúsculos de Nissen, la parte más clara es el núcleo, la parte más central es el nucleolo, muy intenso, el cilindro eje o axón, y por aquí se insinúa la presencia de las dendritas. El resto son células gliales. Sí, corpúsculos de Nissen. Nuevamente, cuerpo soma, las famosas dendritas con espinas dendríticas y el cilindro eje o axón. Nuevamente, cuerpo soma, el núcleo, que es la parte más clara, digamos, de la célula, el nucleolo es la parte más intensa, teñida intensamente. Alrededor tenemos nosotros las vías. Nuevamente, cuerpo soma, núcleo, nucleolo, cilindro eje o axón, la insinuación de algunas dendritas. Y el resto son las vías o neuronas. Una estructura que debemos tener nosotros en consideración cuando veamos nosotros el cuerpo soma unirse al eje, al cilindro eje o axón, es el montículo del axón, o conocido también como axón de Hylock. ¿Sí? Nombre propio, acuérdense, eso viene en el examen sí o sí, ¿verdad? Nombres propios tienen que venir, se los tienen que aprender. Ahí está en la diapositiva. ¿Sí? Axón de Hylock. ¿Okay? Eso lo tienen en sus diapositivas. Tienen que revisarlo. ¿Ya? Es la unión, digamos, en donde nace el axón, donde le van a hacer desde el cuerpo soma, ¿verdad? Acá tenemos un esquema. El cuerpo soma, este es el montículo del axón, o también llamado axón de Hylock, y a partir de allí nace lo que es el axón. Ahora, este axón, como yo les mencionaba, o este cilindro eje, en algunas células, más que otras, va a contar con la presencia de vaina de lipídico, ¿sí? Esa estructura lipídica que la va a envolver y que le va a dar básicamente velocidad a la transmisión del impulso nervioso. No solamente la presencia de la vaina mielina, las estrangulaciones o modulaciones de Rambier también son importantes en este estudio. Miren acá, cuerpo soma, el núcleo, el nucleolo en la parte central, y acá sí podemos ver dendritas, ¿verdad? Dendritas, el cilindro eje o axón, el axón de Hylock como montículo de Hylock, el montículo del axón, esta estructura, y el resto tenemos famosas glías, en este caso astrocitos, microglías. Nuevamente, ya tenemos células gliales alrededor, el axón, las dendritas, el cuerpo soma,
el núcleo y el nucleolo en la parte central. Nombre propio, en exón su membrana plasmática se denomina axolema y su citoplasma se denomina axoplasma. Eso ya ustedes por descartado que deben utilizar esa terminología. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de sarcolema y sarcoplasma para el músculo? ¿Sí? Acá hablamos de axolema y axoplasma. Nombres propios. ¿Ya? Membrana celular y citoplasma. Membrana celular, axolema, citoplasma, axoplasma. La clasificación de las neuronas, además de su forma, va a estar determinada por el largo de su axón y también por la función que va a desarrollar. Dentro de ellas tenemos, de acuerdo a la cantidad de prolongaciones que habíamos visto nosotros en imágenes, neuronas bipolares, unipolares o pseudopolares o neuronas multipolares. De acuerdo a la longitud, neuronas de proyección, o también conocidas como Golgi tipo 1, y las famosas interneuronas llamadas también Golgi tipo 2. Y por la función hemos dicho que tenemos células motoras, tenemos células sensitivas, o neuronas motoras, neuronas sensitivas, y aquellas que funcionan como interneuronas. Nuevamente, miren, cuerpo-soma y la presencia de dendritas múltiples en todas las direcciones y el cilindro neurona multipolar. Es la más conocida y la más sencilla también de poder describir. Cuerpo-soma y tenemos las proyecciones de todas estas estructuras ramificadas. Cuerpo-soma y las estructuras de ramificaciones incluidos el axón principal. Esto es lo que les mencionaba, miren, primero, cuerpo-soma, dendritas, axón o cuerpo eje o axón y las famosas telodendritas que son también ramificaciones nerviosas. Tenemos la presencia de la vaina de mielina y las estrangulaciones de ramas. Esta vaina de mielina, dependiendo si es sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, van a ser producidas por los oligodendrocitos y las células de Schwann respectivamente. ¿Cómo es que lo van a producir? Básicamente, estas células van a estar alrededor de las neuronas y van a comenzar a sintetizar ese tipo de lípidos, utilizando los lípidos característicos, y van a ir envolviendo a este axón, lámina sobre lámina. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había hablado de una estructura como aros de cebolla? Capa sobre capa, capa sobre capa, ¿verdad? Lo hemos visto nosotros en los corpúsculos de Caccini, ¿sí? A nivel de lo que es la dermis reticular o dermis profunda. Eso también lo vamos a apreciar acá. El término aros de cebolla ustedes lo van a repetir un montón de veces. Acuérdense siempre de que cuando nosotros tratamos de describir algo, siempre tenemos en la mente algo referencial, ¿no? Y hacemos alusión. Eso siempre sucede en la parte de histología. Hacemos alusión a lo que se parece, ¿no? Para poder tenerlo nosotros más rápidamente en cuenta. Pues, hablamos de los aros de cebolla. Ustedes ya han visto una cebolla en su casa, ¿sí? Han cortado una cebolla, han visto cómo es, capa sobre capa sobre capa. ¿Se acuerdan ustedes cómo es la ostiona? Capa sobre capa sobre capa. Es como si fueran aros de cebolla nuevamente. La vaina de mielina es así, capa sobre capa sobre capa. Entonces, cuando hacemos un corte transversal de un cilindro eje o axón de una neurona de convulsión rápida, vamos a tener capa sobre capa de vaina de mielina, como si fuesen aros de cebolla. Ahora, las neuronas, y esto tiene que ver con lo que es la plasticidad neuronal, se van a comunicar entre ellas a través de sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre una célula y otra. Ahora, esta sinapsis no es la unión de una célula con otra, sino la conjunción de un espacio llamado espacio sináptico. Es la proximidad entre botones nerviosos de dos células nerviosas. Esta transmisión del impulso nervioso puede ser de dos maneras, por eso tenemos dos tipos de sinapsis. Sinapsis propiamente eléctricas y sinapsis químicas. Las sinapsis eléctricas es a través de lo que es la variación del equilibrio que hay entre membrana y membrana, la polarización, despolarización y repolarización, y lo que constituye la parte química es a través de la liberación de neurotransmisores. Entonces tenemos dos tipos de sinapsis, sinapsis química y sinapsis eléctrica, ¿correcto? Pero es en verdad un espacio. Ustedes pueden ver acá, es un espacio. No están unidas célula con célula o botón terminal con botón terminal, ¿ya? Entonces es espacio sináptico. Muy bien, acá aunque suele verse como si fuese una sola estructura, la verdad no es una sola estructura, es un espacio, ¿verdad? ¿Sí?
conexión de la dendrita, aquí está el protón sináptico, que se une con otro, pero no están fuertemente unidos, les hable que es solamente un espacio, hay una virtualidad entre ellos, a través de los cuales se liberan las sustancias químicas o se realiza la polarización o despolarización de las membranas. Bueno, nuevamente estamos repitiéndonos acá cuáles son los tipos de células que nosotros tenemos. Y esto es lo que vamos a ver en una hemolámina, ¿sí? Estas células nerviosas. Como ustedes pueden apreciar, las neuronas son las células más grandes que pueden existir. El cuerpo soma es bastante reconocible. Hay alrededor de las células nerviosas una especie de retracción de tejido. Es propio cuando uno prepara una muestra histológica. En el caso de una área blanquecita es retracción de tejido, ¿ya? Y alrededor tenemos el resto de las células lineares. Pueden haber cortes transversales también del cilindro eje o axón. Y puede ser astrocitos, oligodendrocitos que van a estar rodeando a la célula principal, como yo les decía. El resto de células de neurones van a participar en múltiples facetas, como fagocitos, van a darle nutrición, van a repararlo, van a formar mielina, y para eso existe y tienen que estar en la proximidad de la célula. A distancia no lo van a lograr. Los oligodendrocitos satélites están aplicados estrechamente a los cuerpos celulares de neuronas grandes, aunque aún no se precisa su función. Ya les mencionaba yo que existe la teoría de las células satélite. Puede ser solamente reparativa o incluso ahora se postula que pueden regenerar o generar células nerviosas per se. Pero es teoría, ¿ok? Los oligodendrocitos interfasciculares se encargan de elaborar y conservar mielina alrededor de los axones del sistema nervioso central. Acá tenemos, por ejemplo, estos cuerpos o somas que son bastante grandes. Miren ustedes nuevamente, ¿no? El cuerpo soma en la parte central, el núcleo, y más adentro el nucleolo. ¿Sí? Eso es bastante característico. Donde vean eso, eso es una célula nerviosa. El resto son células lineales, oligodendrocitos. ¿Te parece un huevo frito, verdad? ¿Sí? ¿Parece o no parece un huevo frito? Esas son los oligodendrocitos. Función satélite y función de producción de mielina. Y acá lo tenemos, lo que les estaba explicando, miren. Los oligodendrocitos se fijan a lo que son los axones y van a producir la vaina de mielina, que van a ir envolviendo capa sobre capa. Por eso yo les mencionaba esto de la curiosidad de que parecen aros de cebolla cuando hacemos un corte transversal. Como les mencionaba, en histología uno hace referencia muchas veces a algo que nos es bastante peculiar o familiar para poder acordarnos de la nomenclatura de una célula en especial. Cuando nosotros queremos reconocer células específicas, lo vamos a hacer a través de lo que es inmunohistoquímica, es decir, pintando las células digamos, por decirlo de alguna manera, de una cultura específica para cada tipo de célula. De eso se trata la inmunohistoquímica, porque cada célula tiene algunos componentes en su membrana celular, en su citoplasma o en su núcleo que le son propias a la célula, que la hacen diferente. Sí, aquí en la universidad vemos de repente 1000 Pérez, pero hay solamente 10 Pérez Galdós, pero hay un solo José Antonio Pérez Galdós. O sea, siempre hay algo que te va a identificar, que te va a hacer único. Y eso utilizamos nosotros la inmunohistoquímica. Este caso, por ejemplo, estamos teniendo aquí a la microbia. ¿Sí? Y la microbia es fácil reconocer porque, en mi mente, yo soy chibotano, lógicamente, entonces tengo en mi mente esos famosos carreteros o cangrejos de peña. ¿Sí? Un cuerpo bien chiquito y sus patas bien grandotas. ¿Sí? Para mí es eso. Yo veo esto, una microbia, y pienso en un carretero. ¿Sí? Pero de repente ustedes pensarán en una araña. Aquellos que vuelan un poquito más y que son fanáticos de Star Wars, de repente piensan en las naves de Darth Vader. ¿Ok? Cada uno tiene su forma de cómo acordarse. ¿Correcto? Fijen eso siempre. Les va a ayudar bastante. Por favor, guarden su celular. ¿Sí? Guarden su celular, no lo necesitan en estos momentos. ¿Okay? Esta es la forma en que yo reconozco una microbia. ¿Sí? ¿Okay? Células ependimarias. ¿Qué tipo de epitelio es? ¿Quién me dice?
Ya hemos visto epitelios. Ya han dado examen de epitelio. ¿Qué epitelio es? Simple, es una sola capa, simple. Cúbico, porque sus tres dimensiones son casi iguales, cúbico. Si fuese plano sería bajito, ¿verdad? Entonces, epitelio simple cúbico. Y le agrego algo más, ciliado. Doctor, no le agrego los cilios, yo tampoco. Ahí sí, ¿verdad? Epitelio simple cúbico ciliado. Es especializado. Los cilios le dan la calidad de ser especializado. ¿Cuál es su función? Ya les mencioné. ¿Qué hacían? ¿Qué hacen las células ependimarias? Crean líquido cefalorraquídeo. Función de, exacto, ¿no? Lo que es el metabolismo del líquido cefalorraquídeo, producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Muy importante. ¿Qué hay debajo de todo epitelio? Tejido conectivo. ¿Y lo tenemos acá, sí o no? Todo es tejido conectivo. ¿Por qué? Porque a través de ellos nos van a llegar, ¿qué son estos? Vasos sanguíneos, capilares. Si no, el epitelio no podría sobrevivir. Necesita obligatoriamente la presencia de tejido conectivo. Hemos dicho en la primera sesión que hemos tenido. Debajo de todo epitelio hay tejido conectivo. Muy bien. Ahora, esto es como un corolario. Siempre es importante, yo les estaba hablando de lo que era la plasticidad neuronal, ¿verdad? Hasta ahora las teorías nos están diciendo de que hay áreas de nuestro sistema nervioso que sí pueden reproducir nuevamente sus células nerviosas. Gracias a Dios. Eso abre muchas potencialidades para lo que son los tratamientos de enfermedades neurodegenerativas. Alzheimer, por ejemplo, demencia senil. ¿Correcto? Entonces, eso abre muchas posibilidades. Pero por ahora lo que tenemos es de que nuestras células nerviosas, nuestras neuronas, una vez dañadas, una vez que mueren, o sea, ese tejido ya no se regenera. Ese tejido se fibrosa. ¿Sí? Entonces, es por eso que tenemos que cuidar nuestro sistema nervioso. Así tan igual que cuidamos nuestro miocardio, ¿sí? Porque sabemos que una vez que se muere la célula cardíaca no se regenera, se fibrosa, se forma una cicatriz, acá también. ¿Sí? A través de los astrocitos van a regenerar, bueno, no van a regenerar, van a generar un tejido fibroso y lo van a llenar, sencillamente van a llenar espacio, no van a regenerar a las neuronas. Muere nuestra neurona, ahí acaba, hasta ahorita lo que tenemos en teoría, ¿correcto? Y ese proceso se llama perfecto. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, mucho. Ahí se ve bastante. Lo ves como multipolar porque ahí, por ejemplo, tú ves un cuerpo neuronal con múltiples proyecciones, tanto de dendritas como de cilindro eje o axón. Son bien complementarios.